Isen Parker nunca imaginó que un simple acto de bondad cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la relación entre dos especies a lo largo de la galaxia. Todo comenzó una tarde de martes completamente normal en las afueras rurales de Millfield, donde el niño de 12 años exploraba el arroyo que atravesaba la zona boscosa detrás de la granja de su familia. El aire de finales de verano estaba cargado de humedad mientras Isen recorría el sendero familiar junto al arroyo burbujeante. Llevaba su mochila de explorador, llena de lo esencial, una lupa, frascos para especímenes, una desgastada guía de campo de la fauna local y el sándwich de mantequilla de cacahuete que su madre le había insistido en llevar. Sus padres lo animaban a salir a la naturaleza, sobre todo desde que se habían mudado de la ciudad hacía 3 años. Mejor que estar pegado a las pantallas todo el día, decía siempre su padre. Isen acababa de doblar una curva del arroyo cuando lo oyó. Un extraño y agudo zumbido, diferente a todo lo que había oído antes. No era un pájaro ni ningún mamífero que reconociera. El sonido se escuchó de nuevo, más débil esta vez, proveniente de una maraña de ramas caídas cerca de la orilla. Con cautela, Isen se acercó, separando las ramas con un palo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que tenía delante. Atrapado entre los escombros y parcialmente sumergido en las aguas poco profundas, yacía una criatura como ninguna que hubiera visto jamás. A primera vista, parecía un lagarto, pero ningún lagarto que Isen conociera tenía escamas iridiscentes que cambiaban de color bajo la luz del sol, de esmeralda intenso a azul celeste y viceversa. No era más grande que un gato doméstico, con delicadas alas plegadas a los costados, que se movían débilmente. Su cabeza estaba coronada por diminutas espinas que brillaban tenuemente, y sus ojos, grandes, inteligentes y ahora llenos de dolor y miedo, se clavaron en los de Isen. «Un dragón», susurró Isen con incredulidad. Había leído suficientes novelas de fantasía para reconocer lo que veía, aunque a su mente racional le costara aceptarlo. Pero este no era el enorme monstruo legendario que escupía fuego. Era un bebé, claramente herido y asustado. La criatura intentó alejarse cuando Isen se acercó, pero sus movimientos se vieron obstaculizados por lo que parecía ser una lesión en una de sus alas y su pata trasera derecha. Emitió ese extraño gemido de nuevo, y Isen podría jurar que pedía ayuda. «Oye, no pasa nada», dijo Isen en voz baja, agachándose. «No voy a hacerte daño». El dragón siseó débilmente, y una pequeña nube de vapor escapó de sus fosas nasales. Sus escamas se ondularon de color, adquiriendo un rojo anaranjado defensivo. «Estás herido», continuó Isen en voz baja y suave. «Déjame ayudarte». Con movimientos lentos y deliberados, Isen se quitó la mochila y sacó una pequeña toalla que guardaba para recolectar especímenes. El dragón observó con recelo cómo Isen mojaba la toalla en el agua del arroyo y la escurría. «Esto puede doler un poco, pero necesito limpiar tus heridas», explicó, sin estar seguro de si la criatura lo entendía, pero sintiendo que era importante comunicarle sus intenciones de todos modos. Para su sorpresa, el dragón permaneció inmóvil mientras Isen limpiaba cuidadosamente el barro y los restos de su ala herida. La membrana estaba rota en algunos puntos, y Isen hizo una mueca de compasión. La pierna no parecía rota, pero tenía un corte profundo en el muslo del que supuraba un extraño fluido plateado que Isen supuso que era sangre. Después de limpiar las heridas lo mejor que pudo, Isen se enfrentó a un dilema. No podía dejar a la criatura allí, herida y vulnerable. Pero traer a casa un dragón alienígena no era algo que pudiera explicarles a sus padres. El dragón tomó la decisión por él. Mientras Isen dudaba, se arrastró hacia él, dejando un pequeño rastro plateado en el barro. Lo miró con esos ojos extraños e inteligentes y emitió un chirrido que tiró de algo profundo en el pecho de Isen. «Vale, vale. Te llevaré a casa y te curaré. Pero tienes que permanecer escondido, ¿entiendes? Mis padres se asustarían». Isen envolvió con cuidado al dragón en su toalla, con cuidado de sus heridas. La criatura estaba sorprendentemente cálida al tacto, como si tuviera una bolsa de agua caliente. No se resistió cuando Isen la metió en su mochila, dejando la parte superior abierta para que respirara.
El camino a casa se le hizo eterno. La mente de Isen se llenaba de preguntas. ¿De dónde había salido el dragón? ¿Había más? ¿Cómo había acabado herido en el arroyo? Pero lo más urgente, ¿cómo iba a esconder a una criatura mitológica en su dormitorio? Para cuando Isen llegó a la granja de su familia, ya tenía un plan. Sus padres estaban trabajando. Mamá en la clínica veterinaria del pueblo, papá en su trabajo de ingeniería a 48 kilómetros. Tenía unas 3 horas antes de que alguien volviera a casa. Isen entró en la casa por la puerta trasera y se dirigió directamente al garaje. El taller de su padre tendría los suministros que necesitaba. Colocó con cuidado su mochila sobre el banco de trabajo y la abrió por completo. El dragón asomó la cabeza, con las fosas nasales dilatadas mientras asimilaba el nuevo entorno. Sus colores habían cambiado a una curiosa mezcla de azules y morados. «Espera aquí», dijo Isen. «Enseguida vuelvo». Reunió provisiones, el botiquín de primeros auxilios de su madre, madera de balsa y tela fina de los suministros de aeromodelismo de su padre que podría servir como férula para el ala, y un recipiente de plástico poco profundo que podría servir como hábitat temporal. De la cocina, cogió un cuenco con agua y tras pensarlo un poco, una selección de posibles alimentos, pollo crudo del refrigerador, algunas bayas, nueces e incluso algunos trozos de pienso de su perro. No tenía ni idea de que podría comer una cría de dragón. Cuando regresó al garaje, Isen vio que el dragón había salido de su mochila y estaba examinando un estante de latas de pintura, moviendo la cola con curiosidad. Se giró al verlo acercarse, y Isen podría haber jurado que parecía culpable, como un niño al que habían pillado haciendo algo que no debía. «Vamos a curarte», dijo Isen, dejando sus provisiones. Tratar al dragón resultó más fácil de lo esperado. Pareció entender que Isen intentaba ayudar y se mantuvo sorprendentemente cooperativo mientras limpiaba las heridas con antiséptico, lo que lo hizo sisear y soltar otra bocanada de vapor, pero no se apartó. El ala fue lo más difícil. Isen fabricó una férula con la madera de balsa y la aseguró con gasa, creando un soporte que mantendría la membrana extendida hasta que cicatrizara. «Aquí tienes», dijo Isen cuando terminó. «Eso debería ayudar». El dragón inspeccionó la obra de Isen, girando la cabeza en un ángulo imposible para examinar el ala entablillada. Luego miró a Isen y emitió un ronroneo que hizo vibrar el aire entre ellos. A continuación, vino el experimento con la comida. Isen dispuso las diferentes opciones en pequeños montones y observó cómo el dragón olía cada ofrenda. Rechazó de plano la croqueta para perro con un estornudo de disgusto que produjo chispas. Las bayas recibieron lamidas cautelosas antes de ser consideradas aceptables. Las nueces fueron ignoradas. Pero el pollo crudo, eso produjo una reacción inmediata. La cresta del dragón se erizó, brillando intensamente, y devoró la carne con una velocidad sorprendente para una criatura tan pequeña. «Carnívoro, lo tengo». Isen notó, haciendo cálculos mentales sobre cuánto pollo podría sacar de contrabando del refrigerador sin que su madre se diera cuenta. Con el dragón alimentado y sus heridas curadas, Isen preparó el recipiente de plástico con una toalla vieja como cama. Lo colocó en el armario de su dormitorio, pensando que sería el lugar más seguro para esconder a su nuevo amigo. «Esto es solo temporal», le dijo al dragón mientras lo acomodaba en el nido improvisado. «Hasta que te recuperes». El dragón se acurrucó en el recipiente, sus colores cambiando a un turquesa de aspecto satisfecho mientras descansaba la cabeza sobre su pata delantera sana. Sus ojos, sin embargo, permanecieron fijos en Isen con una intensidad que lo incomodó un poco, como si memorizara cada detalle de su rostro. «Probablemente debería darte un nombre», reflexionó Isen. «¿Qué te parece?» «Ember». El dragón parpadeó lentamente, y Isen decidió interpretarlo como una aprobación. «Bueno, Ember será. Tengo deberes que hacer, pero luego te veré». Mientras Isen cerraba la puerta del armario, dejándola entreabierta para que entrara el aire, no pudo evitar sentir que acababa de entrar en una de sus novelas de fantasía favoritas. Solo que esto era real. Había un dragón de verdad en su armario. Una parte de él quería contárselo a alguien,
demostrarle que no imaginaba nada. Pero un instinto más fuerte le decía que mantuviera a Ember en secreto, al menos hasta que comprendiera mejor el origen de la criatura. Esa noche, después de una cena en la que Isen estuvo inusualmente callado, lo que provocó que su madre le palpara la frente en busca de fiebre, subió a escondidas más pollo a su habitación para Ember. El dragón estaba despierto y alerta, sus colores brillantes y sus movimientos más enérgicos que antes. La sangre plateada había dejado de resumar de la herida de su pata. Y aunque el ala aún parecía dañada, Ember logró extenderla ligeramente dentro de las limitaciones de la férula. «Te ves mejor», susurró Isen, ofreciéndole el pollo. Ember tomó la comida con delicadeza de sus dedos, sus escamas rozando brevemente la piel de Isen con sorprendente suavidad. Después de comer, el dragón salió del recipiente y se subió al brazo de Isen. Sus garras ejercían la presión justa para mantener el equilibrio sin romper la piel. «Oye», protestó Isen en voz baja, pero sin alarmarse realmente. Había algo extrañamente reconfortante en el peso de la pequeña criatura sobre su hombro. Ember se acurrucó contra el cuello de Isen, esa extraña vibración ronroneante se había intensificado. Entonces, para asombro de Isen, sintió una suave presión en su mente, como el más suave de los golpes en una puerta. Isen se quedó paralizado, con el corazón acelerado. ¿Estaba imaginando cosas? La presión volvió, más insistente esta vez, acompañada de una serie de imágenes que destellaron en su mente. El crujido, las ramas caídas, el dolor de la herida, el alivio cuando apareció Isen. Las emociones siguieron a las imágenes. Miedo, gratitud, confianza. ¿Estás en mi cabeza?, susurró Isen. La presión cambió, se convirtió en una cálida sensación de reconocimiento. Ember se comunicaba con él, no con palabras, sino con impresiones y emociones. Eso es asombroso. Isen respiró, extendiendo la mano para acariciar suavemente la cabeza del dragón. Ember se inclinó hacia el tacto, proyectando satisfacción. Llegaron más imágenes. Ember volando por cielos extraños, parte de un grupo de criaturas similares de varios tamaños y colores. Luego oscuridad, confusión, la sensación de caer, el impacto con el agua y las ramas. Estar perdido y solo en un lugar extraño. «No eres de la Tierra, ¿verdad?», preguntó Isen, aunque ya sabía la respuesta. «¿Cómo llegaste aquí?». La respuesta fue un embrollo confuso, como si Ember no supiera o no pudiera explicarlo de una manera que Isen pudiera entender. Sin embargo, lo que se percibió con claridad fue una sensación de separación. Ember había sido separada de su familia de alguna manera y había terminado allí, herida y sola. «No te preocupes», prometió Isen. «Te ayudaré a recuperarte y luego averiguaremos cómo llevarte a casa». Ember proyectó gratitud de nuevo, más fuerte esta vez, junto con una profunda sensación de confianza que hizo que el pecho de Isen se sintiera cálido. El dragón se acomodó más cómodamente en su hombro, y Isen sintió que se formaba un extraño vínculo entre ellos, algo que no podía explicar, pero que sabía que era significativo. Esa noche, Ember durmió acurrucada en la almohada de Isen. Su calor y su suave ronroneo arrullaron al niño en sueños llenos de vuelos por cielos alienígenas junto a criaturas de luz y color. Isen se despertó con el sonido de su alarma y la sensación de algo cálido presionando su cuello. Por un momento, pensó que su gato Milo se había colado en su habitación, pero entonces los sucesos del día anterior volvieron a la realidad. Giró la cabeza con cuidado y encontró a Ember profundamente dormida, con los colores apagados en un tranquilo azul pálido. «Ember», susurró. «Despierta. Tengo que prepararme para la escuela». El dragón se movió, abriendo un ojo perezosamente. Una sensación de satisfacción invadió a Isen, seguida de reticencia cuando Ember sintió que Isen necesitaba moverse. «Volveré esta tarde», prometió Isen mientras trasladaba con cuidado al dragón somnoliento a su contenedor en el armario. «Escóndete, ¿de acuerdo? Es importante». Ember proyectó comprensión, acomodándose de nuevo en el nido improvisado. Isen dejó más pollo y agua, luego dudó, repentinamente ansioso por dejar a la criatura sola todo el día.
¿Y si su madre decidía limpiar su habitación? ¿Y si Ember se aburría y salía a explorar? Como si percibiera sus preocupaciones, Ember envió una impresión tranquilizadora, una imagen de sí misma durmiendo plácidamente en el contenedor, esperando el regreso de Isen. Vale, confío en ti, dijo Isen. Nos vemos luego. Ese día, la escuela fue un borrón. Isen siguió con la rutina de las clases y las conversaciones, pero su mente volvía una y otra vez al dragón en su armario. Durante el almuerzo, investigó sobre dragones en su teléfono, pero la información era pura fantasía y mitología, nada que pudiera ayudarlo a entender qué era Ember en realidad ni de dónde venía. Para cuando sonó el último timbre, Isen estaba prácticamente vibrando de impaciencia. Corrió a casa, ignorando a sus amigos que lo llamaban y entró por la puerta principal, casi chocando con su madre. ¡Uy! Rió ella, sujetándolo. ¿Qué prisa tienes? Solo tarea. Isen jadeó, intentando parecer normal y fallando estrepitosamente. Su madre arqueó una ceja. ¿Desde cuándo te emociona la tarea? Un gran proyecto de ciencias, improvisó. Sobre, reptiles. Bueno, tienes suerte, dijo. Traje a casa algunos libros de referencia de la clínica que podrían ayudarte. Están en la mesa de la cocina. Isen le dio las gracias y subió corriendo las escaleras, aliviado al encontrar la puerta de su habitación aún cerrada al salir. Entró sigilosamente y cerró la puerta con llave, luego se dirigió al armario con nerviosa anticipación. Ember, llamó en voz baja, abriendo la puerta. El contenedor estaba vacío. El pánico se apoderó de Isen mientras registraba el armario, luego toda la habitación, mirando debajo de la cama, en los cajones, detrás de los muebles. No había rastro del dragón. ¿Se habría escapado de la casa? ¿Estaría perdido de nuevo, vulnerable y herido? Justo cuando Isen estaba a punto de ampliar su búsqueda al resto de la casa, arriesgándose a las preguntas de su madre, notó que la cortina de su ventana se movía ligeramente. Allí, encaramada en el alféizar y perfectamente camuflada contra la tela azul de la cortina, estaba Ember, observando el jardín exterior con intenso interés. Ahí estás. Isen exhaló aliviado. Me asustaste. Ember se giró, sus colores cambiando para combinar con los vaqueros azules y la camiseta roja de Isen. El dragón proyectó una disculpa mezclada con emoción, dirigiendo la atención de Isen hacia la ventana. Isen se unió a Ember en el alféizar de la ventana y miró hacia el patio trasero. Al principio, no vio nada inusual, solo la vista familiar de su propiedad extendiéndose hacia la lejana línea de árboles. Entonces notó un destello de movimiento cerca del viejo roble en el borde del patio. Algo volaba alrededor del árbol, algo que brillaba bajo la luz del sol de la tarde con destellos de color. Isen entrecerró los ojos, intentando distinguir detalles a esa distancia. ¿Es eso?, empezó a decir. La emoción de Ember alcanzó su punto máximo, y la conexión mental entre ellos se llenó de reconocimiento y alegría. Más imágenes llenaron la mente de Isen. El grupo de dragones que Ember le había mostrado antes, volando juntos, comunicándose, una familia, o quizás una manada. Tu gente te encontró. Isen comprendió, con una compleja mezcla de emociones que lo invadió. Estaba feliz por Ember, pero también repentinamente triste al pensar en despedirse tan pronto. Ember proyectó comprensión de los sentimientos encontrados de Isen, junto con gratitud, y algo más profundo, algo que parecía una promesa. Entonces el dragón se movió, extendiendo su ala herida con cuidado. La férula que Isen le había hecho seguía en su sitio, pero la membrana ya se veía mejor, los desgarros eran visiblemente más pequeños que el día anterior. Te curas rápido, observó Isen, impresionado. Pero aún no estás del todo bien. No deberías intentar volar. Ember lo reconoció, pero siguió observando el movimiento del exterior con anhelo. Isen tomó una decisión. Te llevaré afuera a verlos, pero tenemos que tener cuidado. Mi madre está en casa. Escabullirse de su madre resultó más fácil de lo esperado. Estaba absorta en una llamada telefónica en su oficina.
Isen salió por la puerta trasera con Ember oculto en su chaqueta. La excitación del dragón era una presencia tangible en su mente. Al acercarse a la línea de árboles, Isen empezó a distinguir más detalles de las criaturas que rodeaban el roble. Era, en efecto, otro dragón, más grande que Ember, con escamas que brillaban entre el morado oscuro y el azul medianoche. Los vio y descendió en picado, flotando con potentes aleteos que agitaban la hierba bajo él. Ember se liberó de la chaqueta de Isen y trepó a su hombro, proyectando una compleja serie de emociones e imágenes hacia el dragón más grande. El adulto. Isen asumió que era un adulto, aterrizó con gracia en una rama baja del roble y lo observó con ojos que parecían brillar desde dentro. Isen sintió una nueva presencia rozar su mente, más fuerte y concentrada que la de Ember. Llevaba consigo una sensación de edad y sabiduría que le hizo pensar en antiguas secuoyas y profundas fosas oceánicas. «Hola», dijo Isen en voz alta, sintiéndose un poco tonto, pero sin saber qué otra respuesta. La cabeza del dragón adulto se inclinó, su cresta se elevó ligeramente. Luego vinieron imágenes e impresiones. Ember herida y sola, una violenta tormenta, una lágrima en el cielo, separación y pérdida. El adulto le explicaba cómo Ember se había quedado varada allí, algún tipo de accidente durante lo que Isen interpretó como migración o viaje. Después vinieron las preguntas, dirigidas no a Ember, sino al propio Isen. ¿Cómo había encontrado a Ember? ¿Por qué la había ayudado? Había cautela en estas preguntas, pero también genuina curiosidad. Encontré a Ember junto al arroyo. Isen explicó, esperando que el dragón pudiera entenderlo tan bien como él parecía entenderlo. Estaba herido. No podía dejarlo allí. Ember lo corrigió con una suave imitación. No él, sino algo más, un concepto que Isen no lograba comprender y que parecía relacionado con el género, pero era más fluido, ligado a los colores cambiantes de las escamas del dragón. Lo siento, corrigió Isen. No podía dejar a Ember allí. El dragón adulto consideró esto, su mirada se intensificó. Isen tuvo la incómoda sensación de que lo estaban escaneando de alguna manera. Sus intenciones y carácter evaluados. Entonces, la presión en su mente se alivió, reemplazada por calidez y lo que se sintió claramente como aprobación. Un nuevo conjunto de imágenes se formó. Más dragones, muchos más, esperando cerca. Habían estado buscando a Ember desde el accidente, rastreando al joven perdido a través del espacio hasta este planeta improbable. Habían encontrado a Ember gracias a la conexión mental que compartía toda su especie, pero se habían acercado con cautela, inseguros de los habitantes de este mundo y sus intenciones. No van a hacerte daño, prometió Isen. Al menos, la mayoría no lo haría. Al decirlo, Isen se dio cuenta de que no podía garantizarlo. Los humanos tenían una larga historia de reaccionar mal ante lo que no entendían. El dragón adulto pareció seguir sus pensamientos, proyectando acuerdo y preocupación. Entonces llegó una petición, formada como una serie de impresiones. Ember necesitaba más tiempo para sanar antes de intentar el viaje a casa. Los dragones necesitaban un lugar seguro donde esperar. Habían percibido la bondad de Isen a través de la conexión que Ember tenía con él y se preguntaban si él también los ayudaría. La mente de Isen daba vueltas. Un dragón pequeño era manejable, ¿pero muchos? ¿Dónde los escondería? ¿Cómo los alimentaría a todos? Y, sin embargo, mirando a Ember, confiadamente sentada en su hombro, no pudo negarse. ¿Cuántos son?, preguntó. La respuesta llegó como un concepto numérico que Isen tradujo como aproximadamente 2 docenas. 2 docenas de dragones, desde el tamaño de Ember hasta casi el doble del adulto que tenía delante. ¿Y cuánto tiempo necesitas quedarte? La respuesta fue menos precisa. Una sensación de tiempo que pasaba, medido en curación en lugar de días. Pero por lo que Isen pudo interpretar, sería más largo que una noche y más corto que una semana. Isen recorrió la propiedad de su familia con la mirada, considerando opciones. El granero sería demasiado obvio. Su padre entraba allí a diario. El viejo refugio antitormentas era una posibilidad, pero era húmedo y oscuro.
Entonces sus ojos se posaron en el invernadero abandonado al fondo de la propiedad. Una reliquia de los antiguos dueños que sus padres nunca habían restaurado ni demolido. Estaba cubierto de enredaderas por fuera. Muchos de sus paneles de vidrio estaban rotos o faltaban, pero era espacioso y aislado. ¿Funcionaría eso?, preguntó Isen. Isen preguntó, proyectando una imagen del invernadero al dragón. El adulto lo consideró y luego proyectó su aprobación. Serviría como refugio temporal mientras Ember sanaba y se preparaban para el viaje a casa. De acuerdo, decidió Isen. Pero tendrás que venir después del anochecer, cuando mis padres duerman, y tendrás que estar en silencio. El acuerdo fue inmediato, junto con la gratitud que fluyó tanto de Ember como del adulto. El dragón más grande extendió sus alas. Una envergadura impresionante que proyectó una sombra sobre Isen y lo lanzó. El dragón más grande extendió sus alas. El dragón más grande extendió sus alas. Una envergadura impresionante que proyectó una sombra sobre Isen. Isen, y se lanzó de nuevo al aire con una gracia sorprendente para su tamaño. Dio una vuelta en círculo, luego voló hacia las colinas distantes, presumiblemente para transmitir el plan a los demás. Ember se acurrucó contra la mejilla de Isen, proyectando una emoción compleja que Isen interpretó como algo entre gratitud y emoción. Gracias. También había tristeza allí, un reconocimiento de que su tiempo juntos sería breve, pero predominante era la alegría por el reencuentro con los de su especie. Me alegro por ti, dijo Isen, y lo decía en serio, a pesar del dolor en el pecho al pensar que Ember se iba. Vamos a llevarte de vuelta antes de que mamá se dé cuenta de que nos hemos ido. Esa noche, Isen estaba ocupado con los preparativos. Se escabulló al invernadero durante la cena, despejando el espacio y haciendo todo lo posible para que fuera acogedor. Llevó agua en varios recipientes grandes, sin estar seguro de cuánta necesitaban los dragones, y vació el congelador de todos los productos cárnicos que pudiera justificar razonablemente si le preguntaban. Pollo, carne picada, incluso palitos de pescado. No sería suficiente para 2 docenas de dragones por mucho tiempo, pero tendría que bastar por esta noche. Después de que sus padres se acostaran, Isen se sentó con Ember junto a la ventana, observando el cielo nocturno. El dragón estaba alerta, con la cabeza ladeada como si escuchara algo que Isen no podía oír. «Vienen», susurró Isen. Ember confirmó con un suave empujón mental. Se acercaban, moviéndose con cautela en la oscuridad. El corazón de Isen se aceleró con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Estaba a punto de participar en lo que podría ser el primer contacto formal entre humanos y una especie alienígena inteligente, incluso si ese contacto se limitaba a un niño de 12 años y un grupo de seres varados con forma de dragón. Alrededor de la medianoche, Isen los vio, tenues destellos de luz que descendían del cielo como fuegos artificiales silenciosos. La emoción de Ember alcanzó su punto máximo, la conexión mental entre ellos vibró de emoción. «Es hora», dijo Isen. «Vamos a conocer a tu familia». Escabullirse de la casa era estresante, pero Isen lo logró usando la puerta lateral que rara vez se usaba y que chirriaba menos que las demás. Con Ember encaramada en su hombro, cruzó el patio iluminado por la luna hacia el invernadero. Los dragones ya se estaban reuniendo a su alrededor, sus escamas brillando suavemente en la oscuridad con un arco iris de colores que cambiaban y cambiaban como auroras vivientes. Variaban de tamaño, algunos tan pequeños como Ember, otros tan grandes que Isen tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlos mientras estaban posados en el techo del invernadero. Todos tenían la misma forma básica: patas, 2 alas, cuellos y colas sinuosos, cabezas con cresta y esos ojos inteligentes y brillantes. A medida que Isen se acercaba, la presión mental que había experimentado con el dragón adulto se multiplicó. Decenas de mentes rozaron la suya, curiosas, cautelosas, agradecidas. La sensación fue abrumadora al principio, haciéndolo tropezar. Ember proyectó algo que hizo que la presión se aliviara, volviéndose más manejable. «Hola», dijo Isen en voz alta, sintiéndose inadecuado. «Soy Isen. Bienvenido a la Tierra, supongo». El dragón adulto de antes se acercó,
bajando la cabeza a la altura de Isen en lo que pareció un gesto de respeto. Proyectó una gratitud formal, junto con una introducción que Isen no pudo pronunciar, pero que dejó una impresión de luz estelar y movimiento rápido. Isen condujo a los dragones al invernadero, abriendo la vieja puerta de cristal que protestó con un roce contra su riel oxidado. Dentro, el espacio estaba lleno de sombras y el aroma a tierra húmeda y plantas viejas. La luz de la luna se filtraba a través de los paneles rotos del techo, creando charcos de luz plateada en el suelo de hormigón agrietado. No es mucho. Isen se disculpó, consciente de repente de lo primitivo que debía parecer el refugio a seres capaces de viajes interestelares. Pero los dragones no proyectaron decepción. En cambio, Isen sintió su aprobación y adaptabilidad. Varios de los más grandes se movieron a los rincones del invernadero, sus escamas cambiando a azules y morados profundos que parecían absorber la oscuridad. Los más pequeños, incluyendo a Ember, exploraron el espacio con curiosidad infantil, investigando las viejas herramientas de jardinería y las macetas vacías con empujones y olfateos juguetones. «Traje algo de comida», dijo Isen, señalando el montón de carne que había reunido. «No sé si es suficiente». El dragón adulto, a quien Isen había empezado a considerar el líder, se acercó a la comida y la examinó. Luego proyectó gratitud mezclada con tranquilidad. La comida los ayudaría, pero eran capaces de mantenerse de otras maneras que Isen no podía comprender del todo con las imágenes mentales. Algo sobre la energía y la luz en un proceso similar, pero distinto, a la fotosíntesis. Isen observó fascinado cómo los dragones se instalaban en el invernadero. Algunos se posaron en las viejas estanterías que bordeaban las paredes, mientras que otros crearon nidos en el suelo con enredaderas y hojas que dispusieron cuidadosamente. El líder y varios otros dragones grandes se posicionaron cerca de las entradas, estableciendo un perímetro protector. Ember permaneció cerca de Isen, proyectando una mezcla de alegría por el reencuentro con los de su especie y un continuo apego al niño humano que la había salvado. A través de su conexión, Isen comenzó a comprender mejor a estas criaturas. Se llamaban a sí mismos algo que en la mente de Isen se traducía como tejedores estelares, aunque presentía que era una mala aproximación a un concepto que abarcaba su capacidad para navegar y manipular energías cósmicas. Su hogar estaba imposiblemente distante. No solo otro planeta, sino otro sistema por completo. Quizás incluso otra dimensión. Viajaban entre mundos utilizando fenómenos naturales que Isen interpretaba como agujeros de gusano o grietas cósmicas, surcando las corrientes del espacio-tiempo como pájaros que planean en corrientes térmicas ascendentes. El accidente que separó a Ember del grupo ocurrió durante uno de esos viajes. Una llamarada solar o un evento cósmico similar interrumpió su trayectoria, creando un remolino caótico en la corriente espacio-temporal que desvió a Ember de su curso. La joven se estrelló contra la atmósfera terrestre, sufriendo heridas durante el descenso descontrolado que finalmente los llevó a encontrarse junto al arroyo. ¿Cómo volverás a casa?, preguntó Isen, dirigiendo la pregunta tanto a Ember como al líder. La respuesta llegó en forma de una serie de imágenes complejas. Los dragones se reunían en formación, sus escamas se tornaban de un blanco plateado uniforme, sus cuerpos generaban un campo de energía que abriría una grieta controlada en el espacio. Era un poder que solo podían alcanzar juntos, mediante la combinación de las energías mentales y físicas del grupo, y requería que todos los miembros estuvieran al máximo de sus fuerzas, algo que Ember no tenía. Así que tienen que esperar a que Ember se recupere, dijo Isen, comprensivo. ¿Cuánto tardará eso? El líder proyectó una aproximación, 3 ciclos solares de este mundo, 3 días hasta que el ala y la pata de Ember estuvieran lo suficientemente fuertes para el viaje. Isen asintió, pensando ya en la logística. 3 días escondiendo 2 docenas de dragones en su patio trasero, 3 días pensando en cómo alimentarlos, 3 días guardando el mayor secreto de la historia de la humanidad. Debería volver a casa, dijo a regañadientes. Es tarde, y mis padres me verán si se despiertan y no estoy allí. Los dragones lo entendieron. El líder les aseguró que permanecerían ocultos y en silencio. Ember, sin embargo,
parecía reacia a separarse de Isen, aferrándose a su hombro y proyectando una sensación de apego que le oprimía el pecho de emoción. «Deberías quedarte con tu familia», le dijo Isen a Ember con dulzura. «Estarás más segura aquí». Los colores de Ember se oscurecieron a un melancólico azul grisáceo, pero tras una comunicación con el líder que Isen no pudo interpretar del todo, el pequeño dragón se apartó a regañadientes del hombro de Isen para posarse en un estante cercano. La sensación de conexión permaneció, una cálida presencia en el borde de la mente de Isen, incluso mientras retrocedía hacia la puerta. «Volveré mañana», prometió. Después de la escuela, mientras Isen regresaba a la casa, no pudo evitar mirar por encima del hombro hacia el invernadero. Desde fuera, parecía inalterado, la misma estructura abandonada de siempre. Pero ahora albergaba maravillas inimaginables, visitantes de otro mundo que habían confiado su seguridad a un niño humano de 12 años. El peso de esa responsabilidad recayó sobre los hombros de Isen mientras volvía a la cama, con la mente llena de planes y preocupaciones. Finalmente, el agotamiento lo venció y se dejó llevar por sueños llenos de viajes cósmicos junto a criaturas de luz y color. La mañana llegó con el áspero sonido del despertador de Isen. Por un momento, se quedó quieto, preguntándose si los eventos de los últimos 2 días habían sido un sueño elaborado. Pero la calidez persistente en su mente, la presencia de Ember, distante pero nítida, confirmó la imposible realidad. Isen realizó su rutina matutina en piloto automático, con los dragones como protagonistas. ¿Permanecerían ocultos? ¿Y si alguien se acercaba al invernadero? ¿Cómo explicaría la comida que faltaba si su madre se daba cuenta? «Estás tranquilo esta mañana», observó su madre mientras le colocaba un tazón de cereal delante. «¿Todo bien en la escuela?», se sobresaltó Isen. «Sí, solo estaba pensando en un proyecto de ciencias». «¿El de reptiles que mencionaste ayer?», preguntó, y Isen asintió, aliviado de tener una excusa preparada. «Bueno, no olvides esos libros que traje a casa. Podrían ayudar». La escuela ese día fue un ejercicio de paciencia. Isen realizó las mociones, respondiendo cuando se les pidió, tomando notas sin registrar lo que estaba escribiendo, contando las actas hasta la campana final. Durante el almuerzo, usó su teléfono para investigar las necesidades dietéticas de los reptiles, el análogo de la tierra más cercano que se le ocurra en los dragones. La mayoría eran carnívoros u omnívoros, que se alineaban con lo que había observado con Ember. Pero las cantidades que necesitaría para alimentar 2 docenas de dragones, incluso si la mayor parte de su energía provino de su misterioso proceso de absorción de luz, sería difícil de obtener sin plantear preguntas. A medida que avanzaba el día, Isen se dio cuenta de los cambios sutiles en la conexión mental que compartió con Ember. La presencia del dragón en su mente se hizo más fuerte, más definida, como si su breve contacto hubiera establecido una vía que se estaba expandiendo con el uso. Ocasionalmente, vislumbró lo que Ember estaba experimentando. La luz del sol a través de vidrios rotos, la compañía de otros jóvenes, el cuidado atento de los adultos. Fue desorientador, pero también fascinante, como tener una ventana a una mente alienígena. Cuando terminó la escuela, Isen había formulado un plan. Se detuvo en el supermercado local en su camino a casa, usando el dinero de emergencia que sus padres le habían dado para comprar tanta carne barata como podía pagar, principalmente muslos de pollo y carne molida a la venta. También reunió baterías, linternas y algunos otros suministros que pensó que podrían ser útiles. El empleado levantó una ceja en sus compras, pero no comentó. Isen murmuró algo sobre un viaje de campamento mientras metía los artículos en su mochila, dolorosamente consciente de lo sospechoso que debe verse. Cuando Isen llegó a casa, se sintió aliviado al encontrar a sus 2 padres aún en el trabajo. Golpeó la carne en el congelador del garaje, raramente usado, excepto para las paletas de verano y los ocasionales viajes de casa de su padre, antes de dirigirse a los dragones. Desde el exterior, el invernadero parecía intacto. Isen se acercó con cautela, escaneando el patio para cualquier signo de vecinos o visitantes inesperados. Cuando estaba seguro de que nadie estaba mirando, se deslizó adentro.
El interior del invernadero había sido transformado. Los dragones habían organizado el espacio con una eficiencia y arte que dejó a Isen sin palabras. Las vides habían sido tejidas en estructuras similares a la hamaca que colgaban de las vigas más resistentes. El piso de concreto ahora estaba cubierto con una cuidadosa disposición de plantas y tierra que formaba cómodas áreas de anidación. Lo más sorprendente de todo, los paneles de vidrio rotos en el techo habían sido reposicionados para crear un patrón que arrojaba luz moteada en áreas específicas, creando piscinas de calor donde ahora se trataban de varios dragones. Esto es asombroso, Isen respiró. Los dragones reconocieron su presencia con un saludo mental colectivo que lo arrastró como una ola cálida. Ember se separó de un grupo de dragones de tamaño similar y se deprimió para aterrizar en el hombro de Isen, proyectando alegría y bienvenida. ¡Tu ala! Isen exclamó, notando que la férula se había ido y la membrana parecía completamente curada. ¿Ya es mejor? Ember confirmó, extendiendo el ala para demostrar su recuperación. Las escamas del dragón se extendieron con colores saludables, e incluso la pierna lesionada parecía completamente curada. El líder se acercó, proyectando un saludo respetuoso y gratitud. A través de una serie de imágenes mentales, explicó que la recuperación de Ember había progresado más rápidamente de lo esperado, ayudado por la energía curativa colectiva del grupo y el entorno de la nutrición de la atmósfera de la Tierra, que era más rica en ciertos elementos beneficiosos para su tipo de lo que habían anticipado. Ember se estaba curando bien, pero el grupo necesitaba tiempo para reunir suficiente energía para el viaje a casa. El proceso de abrir una grieta estable requirió un poder tremendo, que acumulaban a través de sus habilidades de absorción de luz. Pero el sol de la Tierra, aunque rico en energía, proporcionó un espectro diferente al que estaban acostumbrados. El proceso de conversión fue más lento que el óptimo. Isen interpretó que esto significa que todavía necesitaban los 3 días completos, solo por diferentes razones de las que se indicó originalmente. Traí más comida, ofreció, inseguro de cómo ayudar. Está en mi casa. La traeré esta noche después de que mis padres estén dormidos. El líder proyectó gratitud, pero también preocupación, compartiendo imágenes de los padres de Isen y sus posibles reacciones si descubrían lo que su hijo estaba escondiendo. No había miedo por la seguridad del dragón. Isen sintió que confiaban en su capacidad para escapar si amenazaron, pero más bien preocupado por las consecuencias que Isen podría enfrentar. Está bien, les aseguró Isen. Quiero ayudar. Y no lo descubrirán. Como si estuviera en la señal, una voz lejana llamó a su nombre. Su madre, en casa antes de lo esperado. Tengo que irme, dijo Isen rápidamente. Volveré esta noche. Ember se movió a regañadientes de su hombro, proyectando la comprensión, pero también anhelando más tiempo juntos. Isen acarició la cabeza del dragón brevemente antes de salir del invernadero y apresurarse por el patio. Llegó a la casa justo cuando su madre se acercaba por el costado. Una mirada de confusión en su rostro. Ahí estás, dijo. ¿Qué estabas haciendo en ese viejo invernadero? No es seguro allí con todo ese vidrio roto. El corazón de Isen golpeó en su pecho. Estaba buscando mi balón de fútbol, improvisó. Pensé que tal vez rodó allí. Su madre frunció el ceño. Bueno, mantente fuera de allí hasta que tu padre y yo podamos limpiarlo y repararlo. O más probablemente derribado, agregó. Ha sido una monstruosidad desde que nos mudamos. No, exclamó Isen, luego moderó su tono ante la mirada sorprendida de su madre. Quiero decir, podría ser realmente genial si se arreglara. Podría usarlo para experimentos científicos, como cultivar plantas y cosas. Su madre lo estudió con la mirada perceptiva que siempre había podido ver a través de su infancia. ¿Desde cuándo estás interesado en la jardinería? Isen se encogió de hombros, tratando de parecer casual. Proyecto científico, ¿recuerdas? Sobre los reptiles y sus hábitats. Pensé que tal vez podría crear un entorno controlado para observar cómo interactúan con diferentes plantas. Fue un tramo desesperado,
pero para su alivio, la expresión de su madre se suavizó. Bueno, el invernadero necesitaría mucho trabajo antes de que fuera seguro para cualquier experimento. Por ahora, solo mantente fuera de allí, ¿de acuerdo? Isen asintió, cruzando los dedos a sus espaldas en un gesto infantil que de alguna manera lo hizo sentir mejor con la mentira. Esa noche, después de verificar que sus dos padres estaban profundamente dormidos, Isen contrabandeó la carne desde el congelador del garaje hasta el invernadero. Los dragones recibieron la ofrenda con toques mentales agradecidos, aunque Isen sintió que tenían menos necesidad de sustento físico de lo que inicialmente había creído. Su principal alimento provino de la luz y la energía, con la carne que sirve más como un suplemento que como una necesidad. Cuando Isen se sentó entre ellos en el invernadero transformado, Ember se acurrucó en su regazo y varios otros jóvenes que lo investigaron con curiosas ondas mentales, se sintió feliz. Un profundo sentido de privilegio. Estaba presenciando algo extraordinario, algo que normalmente se documentaría en libros de historia y revistas científicas. Sin embargo, seguiría siendo su secreto, un interludio mágico en una vida ordinaria. El líder se estableció a su lado. Su forma más grande irradiaba un calor suave que era reconfortante en el aire fresco de la noche. Proyectó una pregunta que tomó a Isen por sorpresa. ¿Por qué había ayudado a Ember? ¿Por qué continuaba ayudándolos a todos, en riesgo para sí mismo? Isen consideró la pregunta en serio. Porque era lo correcto, dijo finalmente. Ember estaba herido y asustado. Cualquiera habría ayudado. La respuesta mental del líder fue escéptica, compartiendo impresiones de otros humanos que había observado desde la distancia durante su búsqueda de Ember, el miedo que mostraron hacia criaturas desconocidas, su tendencia a capturar o dañar lo que no entendieron. No todos ayudarían. Isen enmendado. Pero algunos lo harían. No todos somos iguales. Esto pareció intrigar al líder, que proyectó una serie de imágenes rápidas. Diferentes dragones con diversos colores y tamaños, pero claramente un agente. Humanos con diferentes apariciones y comportamientos. Su unidad como especie menos evidente para el observador alienígena. Somos complicados, admitió Isen. Pero tú también, apuesto. Si visitara su mundo, probablemente tendría problemas para comprender todas las diferencias en su sociedad también. El concepto de Isen visitando su mundo causó una onda de diversión y curiosidad entre los dragones que escuchaban el intercambio. Varias imágenes proyectadas de lo que tal visita podría implicar. Isen flotando a través de paisajes extraños. Aire que respiraba que brillaba con energías visibles para la percepción del dragón, pero invisible para los ojos humanos, tratando de navegar por las costumbres sociales que no podría comprender. Isen se rió suavemente. Sí, estaría bastante perdido. Pero todavía me gustaría verlo algún día. La respuesta del líder fue gentil pero firme. Su mundo era inalcanzable por la tecnología humana, separada por barreras de espacio y dimensión que incluso los dragones solo podían cruzar trabajando junto con sus habilidades únicas. Isen nunca podría visitar, así como nunca podrían regresar a la Tierra una vez que se fueran. La finalidad de esta declaración sobría a Isen. Miró a Ember, que se había quedado dormido en su regazo, escala un tono pacífico de lavanda. En 2 días más, nunca volvería a ver a estas criaturas. El pensamiento dejó una inesperada sensación hueca en su pecho. ¿Podré seguir sintiendo Ember? Preguntó, tocando su templo para indicar la conexión mental. ¿Después de que te hayas ido? El líder consideró esto, su presencia mental reflexiva. La conexión entre Isen y Ember no tenía precedentes en su experiencia con otras especies. Por lo general, los no dragones no podían percibir sus comunicaciones mentales en absoluto. Que Isen no solo podía recibir, sino que interpretar sus pensamientos sugerían algo único sobre el potencial humano o Isen específicamente. La respuesta, transmitida en impresiones en lugar de un claro sí o no, era incierta. La conexión puede desvanecerse con la distancia, o puede persistir en alguna forma atenuada. No había forma de saber hasta que sucedió. Isen asintió,
aceptando la incertidumbre mientras se esperaba en privado que la conexión permaneciera. La idea de perder esta maravilla por completo fue más doloroso de lo que quería admitir. A medida que la noche se profundizó, Isen se preparó a regañadientes para irse. Los dragones eran más activos por la noche, sus escamas brillaban con luz interna que de alguna manera lograron contener dentro del invernadero, evitando que cualquier iluminación reveladora fuera visible desde el exterior. Era hermoso verlos moverse entre las plantas y las vides que habían arreglado, sus formas fluidas y elegantes. «Volveré mañana», prometió Isen mientras transfería suavemente la Ember dormida a un nido cercano. Al mismo tiempo, al día siguiente, pasó en un patrón similar: escuela, distracción, anticipación para la visita a la noche. Los padres de Isen notaron su preocupación, pero lo atribuyeron al proyecto de ciencias ficticias que había inventado. Su madre incluso se ofreció a ayudarlo a investigar hábitats de reptiles. Una oferta Isen disminuyó lo más cortésmente como pudo mientras entraba en pánico internamente. Esa noche, su padre anunció planes para limpiar el invernadero ese fin de semana. «Ya es hora de que lo arreglemos o lo derribemos», dijo y iremos a cenar. Probablemente derribarlo. Se necesitaría demasiado trabajo para restaurar, y ninguno de nosotros tiene tiempo para la jardinería. Isen casi se ahogó en su espagueti. Pero papá, estaba pensando en usarlo para experimentos. Para la escuela, agregó, viendo el aspecto escéptico de su padre. ¿Qué tipo de experimentos? Isen se lanzó a una explicación elaborada del proyecto de hábitat de reptil ficticio, lanzando en términos científicos que había buscado en Google durante el almuerzo y esperando que su padre no notara las inconsistencias. Para su sorpresa y alivio, su padre parecía intrigado. Eso en realidad suena bastante educativo. Te diga que, déjame echar un vistazo al invernadero primero, mira en qué tipo de forma está. Si no es un desastre total, tal vez podamos esperar en la demolición y apuntalarlo lo suficiente para tu proyecto. El estómago de Isen cayó. Su padre quería inspeccionar el invernadero. El invernadero que actualmente alberga 2 docenas de dragones alienígenas. ¿Qué tal el domingo? Isen sugirió desesperadamente. Después de haber tenido la oportunidad de limpiarlo un poco primero. Su padre levantó una ceja. ¿Desde cuándo se ofrece como voluntario para la limpieza, el deber? Por lo general, tengo que sobornarlo para que limpie su habitación. Es por ciencia, Isen dijo con lo que esperaba que fuera una sonrisa convincente. Su padre se rió. Muy bien, el domingo es, pero no estoy levantando ningún escombro pesado. Eso es todo lo que usted, el tipo de ciencia. Tan pronto como la mentalidad finalizó, la comunicación mental se concentró en la comunicación mental y la concentración de la cena. Más difícil de iniciar desde su lado, pero sintió que la presencia de Ember respondió con alerta. Como formación de viajes. Había acelerado sus planes. ¿Te vas esta noche? Isen preguntó, su corazón se hundía. El líder confirmó. Habían absorbido suficiente energía para el viaje, aunque había requerido un esfuerzo más enfocado de lo planeado originalmente. Saldrían antes del amanecer para minimizar la posibilidad de observación humana. Isen miró a su alrededor a los dragones, sus escamas brillaban con colores sutiles en la oscuridad del invernadero. En solo 3 días, habían transformado la estructura abandonada en un hogar temporal, trabajando con los materiales en cuestión para crear algo hermoso y funcional. Ahora lo dejarían atrás, volviendo a su mundo lejano con solo recuerdos de esta breve intersección de su existencia con un pequeño rincón de la Tierra. La respuesta del líder fue gentil pero firme. Su mundo los llamó. Su lugar apropiado en el cosmos yacía en otro lugar. La Tierra era un refugio temporal, no un hogar. Pero el líder también proyectó gratitud y respeto, no solo por la ayuda práctica que Isen había brindado, sino que por la lección sus acciones les habían enseñado sobre la humanidad. En Isen, habían encontrado evidencia de que los humanos eran capaces de compasión y aceptación más allá de sus expectativas. Uno por uno, los dragones se acercaron a Isen,
cada uno tocando brevemente su cabeza con cresta en su mano o brazo en lo que él entendió como un gesto de respeto y despedida. Sus presencias mentales se pillaron contra la suya, dejando impresiones de gratitud, curiosidad y, en algunos casos, un cierto cariño. Ember fue el último en acercarse, los colores del pequeño dragón cambiando a través de un espectro que reflejaba las emociones complejas. Sin solicitar, Ember proyectó una serie de imágenes. Isen encontró al dragón lesionado junto al arroyo, tratando cuidadosamente heridas, compartiendo alimentos, proporcionando refugio y comodidad. Junto con estos recuerdos vinieron las emociones, el miedo dando paso a la confianza, el dolor a la curación, la soledad con la conexión. Las lágrimas brotaron en los ojos de Isen mientras se arrodillaba para llevarse al nivel de Ember. «Te voy a extrañar», susurró. Ember presionó su cabeza contra el pecho de Isen, directamente sobre su corazón. La conexión mental entre ellos se encendió, más fuerte que nunca, y Isen jadeó ante la intensidad de las emociones que fluyeron a través de ella. Había tristeza en la separación, sí, pero también alegría por haberse conocido, la gratitud por la ayuda recibida, y algo más, una sensación de conexión duradera que trascendía la proximidad física. Ember le decía, de la única manera que podía, que su vínculo no se rompería a distancia. El líder señaló que era hora. Los dragones se mudaron a la formación, sus escamas se desplazaron hacia el blanco plateado que Isen había visto en las imágenes mentales anteriores del líder. Incluso Ember se retiró a regañadientes de Isen para tomar su lugar entre los jóvenes en el centro de la formación. Isen salió fuera del invernadero para darles espacio, su pecho apretado de emoción. La noche fue clara, estrellas visibles a pesar de la luz ambiental de la ciudad distante. Una noche perfecta para un viaje a casa. Dentro del invernadero, los dragones comenzaron a brillar más, sus escamas blancas plateadas se intensificaron hasta que parecían estar hechas de luz pura. La luz de Isen, el aire a su alrededor brillaba, distorsionando como ondas de calor sobre asfalto caliente. Isen protegió los ojos a medida que la luz crecía casi demasiado brillante para mirar directamente. Luego vino un sonido, no escuchado con sus oídos, pero se sintió en sus huesos y mente. Una vibración armoniosa, eso parecía resonar con el tejido de la realidad misma. El aire en el centro de la formación Dragon parecía doblar hacia adentro, creando una distorsión que se expandió en un vórtice giratorio de luz y color a diferencia de cualquier cosa que Isen haya visto. A través de la conexión mental con Ember, que se mantuvo fuerte a pesar de la distancia entre ellos, Isen vislumbró lo que quedó más allá de ese vórtice. Ember, un mundo de agujas cristalinas y cielos tipo aurora, donde los seres de luz se elevaron a través de atmósferas ricas en energías visibles solo a la percepción del dragón. Era hermoso y completamente extraño, tan lejos de la tierra que Isen apenas podía comprenderlo. Los dragones se movieron hacia el vórtice en formación, los adultos guiando a los jóvenes. Ember dudó, volviéndose hacia Isen por última vez. La conexión mental entre ellos pulsó con emoción. Gratitud, afecto, despedida, pero no para siempre. Isen levantó la mano en una ola final cuando Ember giró y siguió a los demás hacia el portal remolino. Uno por uno, los dragones desaparecieron a la luz hasta que solo el líder permaneció. Giró su cabeza de cresta hacia Isen y proyectó un mensaje final, no solo gratitud sino una promesa. Su especie recordaría este encuentro. Recuerde que en un pequeño planeta azul al borde de una galaxia no notable, habían encontrado una bondad inesperada y tal vez, algún día, sus caminos se cruzarían nuevamente. Luego, el líder también ingresó al vórtice, que se contrajo rápidamente detrás de él, doblándose sobre sí mismo hasta que desapareció con un pulso de luz final que se dio la vuelta momentáneamente de día antes de desvanecerse a la oscuridad. Isen estaba solo en el patio, mirando el invernadero ahora ordinario. En el interior, sabía que no encontraría evidencia de la presencia del dragón. Eran invitados meticulosos y considerados, y habrían eliminado todos los rastros de su estadía para protegerlo de las preguntas que no podía responder. Sin embargo, cuando se volvió para caminar de regreso a la casa,
Isen sintió una calidez persistente en su mente, la presencia de Ember, distante ahora pero aún perceptible. La conexión permaneció, se estiró delgada a través de cualquier golfo cósmico que lo separara, pero ininterrumpido. En su habitación, Isen se sentó junto al ventana, mirando las estrellas y preguntándose cuál, si es que hay alguna, brillaba en el mundo de Ember. La conexión mental entre ellos se había desvanecido a un susurro, pero estaba allí, un recordatorio de que durante 3 días extraordinarios, los humanos no habían estado solos en el universo. Llegó la mañana con el olor a panqueques y el sonido de su madre que lo llamaba para desayunar. Isen descendió las escaleras, sintiéndose extrañamente más ligero a pesar de la tristeza de decir adiós a Ember. Había sido parte de algo mágico, algo que pocos humanos experimentarían. En el desayuno, su padre mencionó la inspección de invernadero planeada para el domingo. Estaba pensando, dijo Isen con cuidado, tal vez en lugar de derribarlo, podríamos reconstruirlo como un proyecto padre-hijo. Su padre parecía sorprendido pero complacido. Ese es un gran compromiso. ¿Qué trajo esto? Isen pensó en los dragones, sobre cómo habían transformado la estructura abandonada en algo hermoso y funcional en solo unos días. Creo que tiene potencial, dijo, y me gustaría aprender cómo construir cosas. Su padre asintió lentamente. Allá, todo el domingo y el domingo, lo que viene el domingo y que salió el domingo. Las enredaderas y las plantas habían sido cuidadosamente devueltas a su estado de negligencia original. El invernadero sintió un parpadeo en la conexión mental que compartió con Ember. Amigos saludando desde una gran distancia. Con él vino una impresión de curiosidad sobre lo que Isen haría con el espacio ahora que se habían ido. Voy a reconstruirlo, dijo Isen en voz alta, sabiendo que de alguna manera, a través de cualquier distancia cósmica que lo separara, Ember lo entendería. Mejor que antes. Y siempre que quieras volver, siempre tendrás un lugar aquí. La conexión se calentó con la aprobación y algo así como el afecto antes de desvanecerse a su presencia de fondo ahora familiar. Un recordatorio constante de que el mundo de Isen había sido expandido para siempre por 3 días extraordinarios y un simple acto de bondad al lado de un arroyo. Cuando se giró para abandonar el invernadero, Isen notó algo pequeño y brillante en el suelo donde había estado el portal. Se inclinó para recogerlo. Una escala, no más grande que una miniatura, que cambió los colores en la luz de la mañana de la esmeralda a azure y de regreso. Una pequeña pieza de Ember, tal vez dejada deliberadamente como recuerdo o tal vez derramado naturalmente durante su tiempo juntos. Isen metió cuidadosamente la escala en su bolsillo. Lo mantendría como un recordatorio, no que necesitara uno. Algunas experiencias cambiaron a una persona para siempre, ampliando su comprensión de lo que era posible en el universo. Isen había ayudado a un viajero perdido de otro mundo, y al hacerlo, había descubierto que la capacidad de conexión trascendía las diferencias de especies, origen e incluso dimensión. Y tal vez algún día, cuando las estrellas se alinearon correctamente y los caminos cósmicos cruzados nuevamente, el niño que había salvado a un dragón bebé podría mirar hacia arriba para encontrar a docenas más en su patio trasero una vez más, dirigido por un dragón especial con escamas que cambió de emeralda a azure y de regreso nuevamente, volviendo a visitar al amigo humano que había mostrado lo mejor de lo que podría ser la humanidad. Y ese fue el final de la historia. Si escuchó hasta aquí, no olvide dejar comentarios sobre lo que pensó de la historia en los comentarios, ya sea positivo o negativo. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. También deje su similar y suscríbase al canal para obtener más historias como esta. Y dejaré aquí en la pantalla otro video que esté seguro de que te gustará. Gran abrazo y nos vemos en la próxima historia.